¿Alguna vez sentiste que la persona que dormía a tu lado planeaba destruirte? ¿Qué harías si descubrieras que tu pareja te traicionó mientras sonreía en tu cara? Hola, la historia gira en torno a traición, estrategia y el colapso de un matrimonio. Una revelación pública desata una batalla silenciosa de poder. El relato explora orgullo, anticipación y consecuencias inesperadas. Gracias. Esta narración es completamente ficticia y ha sido creada únicamente con fines de entretenimiento. Cualquier parecido con personas, nombres, lugares o hechos reales es pura coincidencia. Escuché a mi esposa fanfarronear que estaba planeando el divorcio, que iba a destruirme. Fingí no saber nada mientras transfería en silencio todos los bienes. 2 semanas después, cuando ella finalmente se sentía victoriosa, mi abogado sonrió y acabó con sus planes. Tuve un presentimiento fuerte de que mi esposa se estaba preparando para terminar nuestro matrimonio. Fue en la cena de aniversario de mis suegros, frente a 30 personas, donde todo se derrumbó de golpe. Natalia levantó su copa con esa sonrisa que yo había amado durante 11 años y dijo, con voz pausada y clara, que quería brindar por los nuevos comienzos. Varios de los presentes intercambiaron miradas. Yo la miraba desde el otro lado de la mesa, sosteniendo mi vaso con calma, sin moverme. Ella continuó hablando, cada palabra afilada como vidrio roto. Dijo que ya había hablado con su abogado, que tenía todo documentado, que yo iba a perder la casa, los ahorros, el carro. Dijo que llevaba meses preparándose. Y mientras lo decía, me sonrió directamente, con esa expresión de quien ya ganó. Su madre se tapó la boca. Su hermana Raquel abrió los ojos. El silencio en la mesa fue tan denso que se podía escuchar el hielo derritiéndose en los vasos. Yo tomé un sorbo de agua, dejé el vaso sobre el mantel con cuidado y sonreí de vuelta. Eso la desconcertó más que cualquier grito. Lo que Natalia no sabía, lo que ninguno de ellos en esa mesa sabía, es que yo llevaba exactamente 16 días adelantado. 16 días de movimientos silenciosos, de conversaciones que ella nunca escuchó, de decisiones que ya eran irreversibles. Su gran plan estaba construido sobre una base que yo ya había retirado. Y en ese momento, mientras ella seguía hablando frente a su familia entera, yo ya sabía cómo iba a terminar todo. Lo que vendría después iba a cambiar muchas cosas, no solo para mí. Mi nombre es Andrés Villareal, tengo 41 años y trabajo como supervisor de mantenimiento industrial en una planta a las afueras de la ciudad. No soy un hombre de grandes palabras ni de escenas dramáticas. Nunca lo fui. Natalia sabía eso cuando se casó conmigo, y durante años usó esa tranquilidad mía como si fuera una debilidad. Pero hay una diferencia enorme entre un hombre callado y un hombre ciego. Llevábamos 11 años casados. Los primeros 7 fueron buenos, o al menos eso creí. Después algo cambió en ella, de a poco, como cuando el agua empieza a filtrarse por una pared, y uno no lo ve hasta que ya hay humedad en el piso. Natalia empezó a llegar más tarde, a salir más seguido con su grupo de amigas, a hablar menos en casa. Yo lo atribuí al estrés del trabajo. Ella administraba un salón de belleza que su madre le había puesto, y pensé que era una etapa. Pero el presentimiento llegó una noche de martes, sin ningún aviso especial. Estaba buscando el cargador de mi teléfono en el cajón de la mesita de noche del lado de ella y encontré una hoja doblada. Era una lista escrita a mano con su letra. Decía cosas como casa a nombre de quien está, cuenta conjunta, saldo actual, carro, a nombre de quién, deudas, verificar. Era una lista de auditoría de nuestros bienes. Doblé el papel exactamente como estaba. Lo puse en su lugar y no dije nada esa noche. Tampoco la noche siguiente. Esperé. Observé. Y lo que encontré en las semanas que siguieron fue suficiente para helarme la sangre. Natalia había empezado a hacer llamadas desde el baño con el agua corriendo. Al principio pensé que era una manía nueva, pero cuando lo noté 3 veces en una semana, entendí que el agua era para tapar la voz. Una noche me quedé despierto esperando. Escuché fragmentos. Sí, ya revisé. Él no sospecha nada. El salón está a mi nombre. Eso no entra. Me quedé inmóvil en la cama, con los ojos abiertos en la oscuridad, procesando cada palabra. No me levanté. No fui a reclamarle. Me quedé ahí,
respirando despacio, mientras algo frío y muy claro se instalaba en mi cabeza. Si ella estaba jugando, yo no iba a reaccionar como ella esperaba. Iba a moverme antes. Al día siguiente, en mi hora de almuerzo, llamé a Roberto, un compañero de trabajo cuyo hermano había pasado por un divorcio complicado 2 años atrás. Le pregunté sin rodeos si me podía dar el contacto del asesor que lo había ayudado. Roberto me miró un segundo, asintió y me pasó el número sin hacer preguntas. Esa tarde llamé. El asesor se llamaba Gustavo Perales, no era abogado, pero conocía el proceso mejor que mucha gente con título. Me atendió al otro día en una oficina pequeña cerca del Mercado Central. Le expliqué la situación en 20 minutos. Gustavo escuchó sin interrumpirme. Tomó notas en un cuaderno de hojas amarillas, y cuando terminé me dijo algo que cambió mi forma de ver todo. El que se mueve primero en estos casos no siempre gana, pero el que se mueve en silencio casi siempre lleva ventaja. Me explicó qué bienes eran separables, cuáles estaban en zona gris, qué documentos necesitaba reunir y en qué orden. La casa estaba a nombre de los dos, comprada durante el matrimonio. El carro también. Los ahorros estaban en una cuenta conjunta, pero había una cuenta de ahorro programado que yo había abierto 3 años atrás a mi nombre únicamente, con aportes mensuales automáticos desde mi salario. Eso era mío sin discusión. Durante las siguientes 2 semanas hice todo lo que Gustavo me indicó. Reuní los recibos de pago de la cuota de la casa, todos a mi nombre porque yo era quien pagaba. Saqué copias de los estados de cuenta. Documenté que los aportes a los ahorros conjuntos provenían casi exclusivamente de mi salario, porque el salón de Natalia, según ella misma me había dicho en múltiples ocasiones, apenas se sostenía. Guardé todo en una carpeta en el casillero de mi trabajo, y seguí actuando normal en casa. Comía con ella, veía televisión a su lado, respondía cuando me hablaba. Natalia no notó nada. Eso me dijo más de ella que cualquier otra cosa. Nunca me había mirado de verdad. Fue en esos días cuando me enteré de lo de Rodrigo. No lo descubrí de manera dramática. No encontré mensajes comprometedores ni ropa ajena. Fue doña Hilda, la vecina del fondo, quien sin querer soltó el hilo. Estaba regando sus plantas una tarde cuando yo llegué del trabajo, y me preguntó, con esa naturalidad inocente de las personas mayores, si ya me había recuperado del viaje. Le dije que yo no había viajado. Ella frunció el ceño. Ah, es que vi a Natalia salir el sábado con unas maletas. Pensé que andaban de paseo los dos. Ese sábado yo había trabajado turno doble. Le agradecí a doña Hilda y entré a la casa sin prisa. Me senté en la cocina. Conecté los puntos que ya estaban ahí desde hacía semanas. Las llamadas con el agua corriendo, la lista de bienes, las salidas frecuentes, el comentario de la vecina. Rodrigo era el nombre que había escuchado una vez, pronunciado en voz baja durante una de esas llamadas en el baño. Solo el nombre, nada más. No necesitaba más. Lo que más me golpeó no fue la infidelidad, fue el cálculo. Natalia no solo me estaba engañando, estaba construyendo una estrategia para salir del matrimonio llevándose todo lo que pudiese, mientras yo quedaba creyendo que éramos un equipo. Eso era lo que no podía dejar pasar. Llamé a Gustavo esa noche desde el carro, estacionado a 2 cuadras de la casa. Le conté lo nuevo. Él fue directo. Entonces el panorama cambia un poco. Si hay una tercera persona involucrada y usted puede documentar que los bienes del hogar fueron sostenidos principalmente por sus ingresos, la posición de ella se complica. No resuelve todo, pero cambia el peso. Seguí sus instrucciones al pie de la letra. Pedí en el trabajo un certificado detallado de mis ingresos de los últimos 5 años. Reuní todos los recibos de servicios públicos, todos a mi nombre. Fui al banco y solicité el historial completo de la cuenta conjunta, que mostraba claramente quién hacía los depósitos y en qué montos. Natalia, mientras tanto, seguía con su plan. Empecé a notar que revisaba papeles cuando creía que yo estaba dormido, que hacía fotos con el teléfono a documentos de la casa. Una noche la escuché decirle a alguien por teléfono, cuando él reciba los papeles va a explotar, y ahí es cuando todo se complica para él, no para mí. Sonaba segura, tranquila, como alguien que ya había ganado. Eso fue un miércoles. El jueves siguiente tuve una conversación con Gustavo que duró casi 2 horas. Cuando salí de esa reunión, todo estaba listo. No había marcha atrás, ni para mí,
ni para lo que se venía. Y entonces llegó el sábado de la cena de aniversario de sus padres. Natalia se arregló con más cuidado que de costumbre. Eligió un vestido verde que le gustaba mucho, se rizó el cabello. Yo me puse una camisa que ella misma me había regalado en nuestro último aniversario. Íbamos juntos en el carro y casi no hablamos. Ella miraba por la ventana con una sonrisa pequeña, de esas que la gente tiene cuando está pensando en algo que todavía no ocurrió, pero ya siente que ocurrirá. Llegamos a la casa de sus padres. La mesa estaba servida para 30 personas, con mantel blanco y flores en el centro. Su madre nos recibió en la puerta. Su padre estrechó mi mano con fuerza, como siempre. Nos sentamos. Empezó la cena. Yo comí despacio. Respondí cuando me hablaron, me reí en los momentos correctos. Natalia estaba al otro extremo de la mesa. La veía de reojo hablar con su hermana Raquel, con la tía Gloria, con la señora de al lado. Tenía esa energía particular de alguien que está esperando el momento preciso. Y llegó cuando trajeron el postre. Se puso de pie, tomó su copa y empezó a hablar. Dijo que quería hacer un brindis especial. Dijo que la vida a veces te pide dar pasos difíciles pero necesarios. Dijo que ella había tomado una decisión importante y que quería que su familia lo supiera primero. Y ahí, con todos mirándola, anunció que íbamos a divorciarnos, que ya tenía todo listo, que había protegido lo que era suyo, que yo iba a recibir una sorpresa muy desagradable en los próximos días. Su madre se tapó la boca. Raquel bajó la vista. El padre de Natalia me miró directo con una expresión que no supe leer de inmediato. 2 tías empezaron a cuchichear. Yo no me moví, dejé que terminara. Cuando ella cerró el brindis con un "por los nuevos comienzos", levanté mi vaso despacio, asentí con la cabeza y dije en voz baja pero clara: que así sea. Natalia esperaba lágrimas, o un golpe en la mesa, o que me levantara a reclamarle frente a todos. Lo que no esperaba era eso. Mi calma la descolocó completamente. Por primera vez en toda la noche, su sonrisa titubeó. Su padre me pidió que lo acompañara afuera. Salimos al jardín. Me preguntó qué estaba pasando. Le dije la verdad, sin exagerar ni dramatizar, que yo también había estado tomando decisiones, que tenía todo en orden, que lamentaba que esto afectara a su familia. El señor me miró un momento largo y me dijo algo que no esperaba. Andrés, yo siempre te respeté. Lo que está haciendo mi hija no está bien. No dije nada más. Le agradecí y volvimos adentro. Natalia me esperaba en la sala con los brazos cruzados. ¿De qué hablaron?, preguntó. De nada que cambie algo, respondí. Tomé mi saco del perchero y le pregunté si se quedaba o regresábamos juntos. Me miró con los ojos entrecerrados, como buscando algo en mi cara que no encontró. En el carro, de regreso, no habló. Yo tampoco. Pero el silencio entre los dos era completamente distinto al de la ida. Antes ella cargaba algo que yo ignoraba. Ahora yo cargaba algo que ella no podía imaginar. Los días que siguieron a esa cena fueron los más extraños que recuerdo. Natalia actuaba como si hubiera disparado un arma y estuviera esperando ver caer al otro. Pero yo seguía de pie, haciendo mi vida normal. Me levantaba temprano, iba al trabajo, volvía, cenaba. Ella me observaba con esa mezcla de confusión y sospecha de quien siente que algo no cuadra, pero no puede identificar qué. Un lunes en la noche me dijo, sin preámbulo, que había hablado con su abogado y que en los próximos días yo iba a recibir una notificación formal. Le dije que estaba bien, que lo esperaba. Se quedó en silencio. Creo que esperaba que yo preguntara detalles, que me asustara, que empezara a negociar. No hice ninguna de las 3 cosas. Fue Raquel, su hermana, quien me buscó. Me llamó un martes al mediodía, mientras yo estaba en el trabajo. Me dijo que quería hablar, que le parecía que había cosas que yo no sabía. Nos encontramos en una cafetería cerca de su trabajo esa misma tarde. Raquel era diferente a Natalia, más tranquila, más directa. Se sentó frente a mí y sin rodeos me dijo: Andrés, Rodrigo Salinas es dueño de una ferretería en el norte de la ciudad. Lo conoció hace como 1 año y medio en una feria de proveedores donde fue a comprar materiales para remodelar el salón. Llevan más o menos 8 meses. Así. Hizo una pausa. Natalia le dijo que cuando terminara el divorcio se irían a vivir juntos. Le dijo que tú eras el problema, que eras controlador, que no la dejabas crecer. La escuché sin interrumpirla.
Cuando terminó le pregunté por qué me contaba eso. Raquel miró su taza y dijo, «Porque mi papá me preguntó qué sabía, y porque lo que está haciendo no está bien. Tú nunca le faltaste el respeto a nadie en esta familia». Le agradecí. Pagué los cafés y salí. Esa noche, sentado en el carro antes de entrar a la casa, estuve un momento largo pensando. No en Rodrigo, él era un detalle. No en Natalia, ya había procesado eso. Pensaba en cuánto tiempo había estado mirando para otro lado sin querer ver. Cuántas veces había llegado cansado del trabajo y elegido el silencio porque era más fácil que la pregunta. No era culpa, era una observación fría. Y me servía para no repetirlo. Entré a la casa. Natalia estaba viendo televisión. No me saludó, tampoco le hablé. Fui a la habitación, abrí mi maletín y revisé por última vez los documentos que Gustavo me había ayudado a organizar. Todo estaba en orden. Los recibos, los estados de cuenta, el certificado de ingresos, las fotos de los depósitos, el historial de la propiedad. Una carpeta limpia y completa. Al día siguiente, a las 9 de la mañana, llegó la notificación de su abogado. Natalia estaba en el salón cuando el mensajero tocó. Me entregaron el sobre a mí. Ella apareció en la cocina con una taza de café, mirándome desde lejos. Lo abrí despacio, lo leí, lo doblé, lo guardé en mi maletín. Le dije que ya lo había visto y que todo estaba bien. Su expresión fue la de alguien que esperaba una explosión y recibió silencio. Esa tarde llamé a Gustavo. Le informé que había llegado la notificación. Él ya lo sabía. Me dijo que al día siguiente podíamos proceder. Lo que Natalia no sabía era lo que iba a descubrir en menos de 48 horas, y que cambiaría por completo la dirección de todo lo que había planeado con tanto cuidado durante meses. Gustavo me había explicado con paciencia desde el principio que en estos procesos el orden de los documentos importa tanto como el contenido. Que presentar las pruebas en el momento correcto es la diferencia entre una negociación equilibrada y una que se inclina completamente hacia un lado. Cuando la notificación de Natalia llegó, la revisé con calma. Su abogado reclamaba una división de bienes que incluía la casa, el 50% de los ahorros conjuntos y una compensación mensual por lo que llamaban desequilibrio económico posterior al divorcio. Era una presentación ambiciosa, demasiado para lo que realmente sustentaba. Gustavo me había contactado con un abogado de familia llamado César Montoya, un hombre de unos 50 años, voz tranquila, que había revisado mi carpeta de documentos y dicho simplemente: «Esto está bien armado». Nos reunimos los tres la tarde siguiente a la notificación. César explicó punto por punto. La casa. Los recibos de pago de la hipoteca estaban todos a mi nombre, depositados desde mi cuenta personal, no desde la conjunta. Eso establecía claramente quién había cargado con el bien durante el matrimonio. Los ahorros. El historial bancario mostraba que más del 80% de los depósitos en la cuenta conjunta provenían de mi salario. El salón de Natalia, según sus propias declaraciones ante el banco cuando intentó pedir un crédito 2 años atrás y fue negada, generaba ingresos mínimos no constantes. Eso estaba documentado por el banco, no por mí. La compensación mensual que pedía era la parte más agresiva de su estrategia. César dijo que para sostener ese argumento ella necesitaba demostrar dependencia económica real y sostenida, y que el historial que yo había reunido complicaba severamente esa narrativa. Había un elemento más. Gustavo, con mucha discreción, me había sugerido desde el inicio que documentara cualquier cosa que alterara el contexto del matrimonio. Yo le había contado lo de Rodrigo. Él me explicó que aunque eso no siempre cambia una división de bienes de forma directa, sí puede afectar los argumentos de desequilibrio cuando la parte que los reclama ha mantenido una relación paralela sostenida durante el matrimonio. César confirmó que eso era relevante para responder el argumento de compensación. Le pregunté si necesitábamos pruebas directas. César dijo que no necesariamente, que el patrón de gastos, ausencias y el testimonio de terceros podía construir un contexto suficiente para el proceso. No era un juicio penal. Era una negociación con respaldo documental. Esa semana fue la más larga. Natalia seguía en la casa, los dos en un silencio que ya no era incómodo sino puramente práctico. Una noche me preguntó si había hablado con algún abogado. Le dije que sí. Me preguntó si pensaba pelear todo. Le dije que pensaba llegar a un acuerdo justo. Ella me miró con desconfianza, como si justo
fuera una palabra en clave que no lograba descifrar. Fue un jueves en la noche cuando Raquel la llamó. Estaba en la cocina y yo en la habitación, pero la casa no era grande y las paredes no eran gruesas. Escuché fragmentos. Andrés tiene todo documentado. Papá dice que el abogado de él ya respondió. Rodrigo no va a firmar nada, Natalia. Él no tiene nada que ver en esto legalmente. Hubo una pausa larga. Luego la voz de Natalia, más baja. ¿Cómo saben lo de Rodrigo? Ese silencio después de la pregunta duró varios segundos. Luego Natalia colgó. Vino a la habitación. Se paró en el marco de la puerta. Me miró de una forma que no le había visto antes, sin la seguridad de las últimas semanas, sin la sonrisa calculada de la cena de sus padres. Me preguntó si yo sabía lo de Rodrigo. Le dije que sí, que lo sabía desde hacía un tiempo. Me preguntó desde cuándo. Le dije que no importaba desde cuándo. ¿Y por qué no dijiste nada?, preguntó. Porque estaba ocupado asegurándome de que las cosas quedaran en orden, respondí. Se quedó parada en la puerta sin saber qué decir. Creo que en ese momento entendió, por primera vez, que el hombre callado que creía conocer no había estado inmóvil todos esos meses. Había estado moviéndose, solo que en silencio. Se fue a dormir al cuarto de huéspedes esa noche. Yo dormí mejor que en semanas. El lunes siguiente, el abogado de Natalia solicitó una reunión de mediación. César me llamó para avisarme. Me dijo con tono parejo, «Quieren negociar. Eso significa que ya revisaron lo que presentamos y saben que su posición original no se sostiene». La reunión fue 3 días después, en una oficina neutral. Natalia llegó con su abogado, un hombre joven que parecía menos seguro de lo que probablemente había estado 2 semanas atrás. César llegó conmigo con la carpeta completa sobre la mesa. Fue una reunión de 2 horas. No voy a decir que fue fácil estar sentado frente a Natalia en esa mesa. Fue incómodo, frío, extraño. Pero no fue lo que ella había planeado en esa cena con su familia. No hubo escenas, no hubo gritos, hubo números, documentos y argumentos. Al final de la reunión, el acuerdo que estaba sobre la mesa era completamente distinto al que ella había presentado en su notificación inicial. La casa quedaba en proceso de venta con distribución según los aportes documentados al pago de la hipoteca, lo que me favorecía en una proporción significativa. Los ahorros conjuntos se dividían en proporción a los depósitos realizados por cada uno, no al 50%. La compensación mensual fue retirada completamente por su propio abogado, sin discusión, una vez que César presentó el historial bancario del salón y el antecedente de la solicitud de crédito negada 2 años atrás. Natalia firmó en silencio. No me miró cuando lo hizo. Salí de esa oficina a las 6 de la tarde. El sol todavía estaba alto. Me quedé un momento en la acera, respirando. César me estrechó la mano y me dijo que me avisaría cuando llegaran los documentos finales. Asentí. Guardé el teléfono en el bolsillo y empecé a caminar. Los trámites finales tomaron algo más de 2 meses. Durante ese tiempo Natalia se mudó a lo que había sido el departamento de su abuela, un lugar pequeño en el sur de la ciudad que la familia había mantenido desocupado por años. Yo me quedé en la casa hasta que se concretara la venta. Esas semanas fueron raras. La casa vacía de su presencia se sentía diferente, no más tranquila ni más ruidosa, simplemente diferente, como cuando cambias un mueble de lugar y durante días tu cuerpo sigue moviéndose hacia donde estaba antes. Doña Hilda me preguntó una tarde, mientras yo cortaba el pasto del frente, cómo estaban las cosas. Le dije que bien, que estábamos en proceso. Ella asintió sin preguntar más. Me llevó un plato con tamales esa noche. Eso fue todo y fue suficiente. El padre de Natalia me llamó una vez durante ese periodo. Fue una llamada corta. Me dijo que lamentaba lo que había pasado, que él no había sabido nada de los planes de su hija hasta la noche de la cena y que consideraba que yo había actuado con dignidad en todo momento. Le agradecí. No hubo mucho más que decir entre los dos. Raquel me escribió un mensaje cuando se confirmó el acuerdo. Decía solo: «Me alegra que hayas salido bien. Cuídate». Le respondí con el mismo tono. No éramos cercanos, y no teníamos por qué serlo, pero había sido honesta cuando no tenía obligación de serlo, y eso tenía valor. De Rodrigo no supe nada directamente. Roberto, mi compañero de trabajo, me contó de pasada, semanas después, que había escuchado por alguien del barrio que el de la ferretería del norte había cortado con una mujer que estaba en medio de un divorcio complicado porque no quería problemas legales.
No lo busqué, no me interesaba. Era un capítulo que nunca me perteneció. La venta de la casa se cerró un viernes de octubre. Firmé los últimos papeles en la tarde. Cuando salí de la notaría con el cheque en el maletín, me fui directo a un pequeño restaurante que quedaba a 3 cuadras. Pedí un plato de bandeja paisa y una gaseosa, y comí solo en una mesa del fondo sin apuros. Era la primera vez en mucho tiempo que comía sin estar pensando en algo pendiente. Arrendé un apartamento en un barrio tranquilo, de 2 habitaciones, con una ventana grande en la sala. El primer fin de semana lo pinté yo mismo. No porque no pudiera pagar a alguien, sino porque quería hacerlo. Quería que el primer color en esas paredes lo eligiera yo. Natalia, según lo que Raquel me contó sin que yo preguntara, seguía en el departamento del sur. El salón de belleza tuvo que reducir su personal porque los ingresos no alcanzaban para sostenerse como antes. Rodrigo no volvió a aparecer en su vida, al menos no de manera visible. No lo digo con satisfacción ni con pena. Lo digo porque es lo que pasó. Yo volví al trabajo, a mis rutinas, a los partidos de fútbol los sábados con los del turno de la tarde, a llamar a mi mamá los domingos. La vida ordinaria tiene un peso reconfortante cuando uno ha pasado un tiempo cargando algo que no era suyo. No guardo rencor, pero tampoco guardo ilusiones sobre lo que fue. Natalia calculó cada movimiento creyendo que yo era el tipo de hombre que se paraliza cuando le quitan el piso. Se equivocó de persona. Y esa equivocación fue completamente suya. Hay una cosa que aprendí de todo esto, no sobre ella, sino sobre mí, que el silencio de un hombre tranquilo no es vacío. A veces es lo más lleno que existe, y que la autoestima no se defiende a gritos, se defiende despacio, con documentos en orden y la cabeza fría. Hoy, cuando alguien me pregunta cómo estoy, les digo que bien, y es verdad. No es el bien que uno dice para no explicar. Es el bien de alguien que sabe exactamente dónde está parado y por qué. Si viviste algo parecido, si alguien que debía estar de tu lado usó tu confianza como herramienta, ¿sabes de qué estoy hablando? Déjame saber en los comentarios qué habrías hecho tú en mi lugar. Me da curiosidad saber si otros también eligieron el silencio, o si hubieran hecho algo distinto. Y si este relato te llegó, déjame tu like y suscríbete al canal, eso ayuda más de lo que creen.